Hola, hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todas las personas que se están uniendo a este programa. Creo que siempre es necesario retomar ciertas temáticas para la comunidad y también dentro de la participación ciudadana es muy importante que ustedes también puedan aportar desde sus preguntas, de sus dudas. Y en este encuentro, Maulino, hoy nos toca hablar sobre un tema, pero muy, muy importante, fundamental, no solamente en términos nacionales o en términos locales, sino que también a nivel mundial. Y el tema es sobre la salud mental. Creo que tenemos también muchos ejemplos a diario de cómo está nuestra salud, no solamente mental, sino que nuestra salud emocional. Y muchas veces confundimos estas emociones o confundimos lo que sentimos. Y lo más importante, que no tenemos ni sabemos cómo gestionar ciertas emociones, confundiendo a veces la tristeza o el bajoneo con una depresión o con algo más grave. Y bueno, para esta conversación, y en la cual nos vamos a explayar un poquito más, es que tengo el honor de presentar a dos grandes amigos y a dos grandes personas y dos grandes profesionales, cada uno dentro de su ámbito. Les doy la bienvenida a Genoveva de la O, que nos está acompañando desde Constitución. Ella es una madre de un adolescente de 17 años, una niña de 9 años, es médico cirujano y su especialización es psiquiatría pediátrica y de adolescencia, de la Universidad de... ¿De dónde es que no me va? Se me fue un De la poquito. Universidad de Santiago de Chile. De la O sea, USACH, por el supuesto. médico general es de la Universidad de Valparaíso y la especialidad es de Y los Andes. perfecto. Bueno, y en estos momentos Genoveva se encuentra trabajando en el Servicio de Salud del Maule, en Constitución, en el hospital y en el hospital de Constitución y en la COSAM de Constitución. Y no solamente ella es doctora, no solamente es médico psiquiatra, sino que además, paralelamente, tiene un alto activismo en la ecología, siendo actualmente impulsora y presidenta del Club del Árbol, que también tiene que ver toda esta temática también del activismo en la ecología, de la cultura, del arte, también tiene que ver mucho con la salud mental. Bueno, y por supuesto, humanista de corazón. ¿Cómo estás, Genoveva? Buenas tardes. Hola Javiera, muy bien, muchas gracias. Hola Felipe, te saludo también. Hola, ¿cómo estás, Gracias por invitarme. Javiera? ¿Qué tal? Hola, bueno, presentamos también a Felipe, que también es a propósito de su candidatura. Felipe Durán es candidato a senador por la región del Maule, también de Acción Humanista, desde el humanismo, y bueno, está muy interesado también en poder entregar lo que él conoce en lo que él pueda hacer un aporte dentro de este tema de la salud mental. Él es cientista político de profesión de la Universidad Tecnológica Metropolitana y bueno, fue candidato el año pasado también a CORE, a consejero regional. Hoy día se da un saltito más grande y esperamos que también te pueda ir muy bien en esto, porque sabemos que eres una persona que está muy preocupada de este tema de la salud mental, como ya introduje en algún momento, que también tiene que ver y se relaciona y se vincula con el tema de la salud emocional. En ese sentido, le quiero hacer la primera pregunta y también las preguntas están abiertas a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, porque la idea es que también se realice una participación ciudadana con todas las personas que le interesa el tema y por las cuales también están pasando por algún tema muy personal en relación a la salud mental. Y quiero preguntarle a Genoveva si el problema de la salud mental, especialmente en la región del Maule, desde tu perspectiva, es urgente abordarla. Gracias Javi. Eh, Mira, yo creo que no solo de la región del Maule, por supuesto, ¿no es cierto? Como tú dijiste bien en la introducción, es un problema que hoy día tenemos a nivel global, como sociedad tal vez, industrializada, como sociedad occidental tal vez, post-pandémica y tal vez no podría yo relacionarla a una causa particular, única, ¿no es cierto? Sino que como todas las cosas en salud y en biología es multicausal. Entonces sí es una prioridad en nuestro realidad local, por supuesto, en la región, pero es una realidad país también y una realidad mundial. Bueno, yo voy para contextualizarlo, yo trabajé como médico general en salud mental hasta el 2018 en que entré a la especialidad en Santiago, pero antes de irme a la especialidad
se hospitalizaba en mi área en infanto-adolescente un niño, dos, digamos, cada 3 meses, era una cosa bien marginal en realidad. Y trabajábamos mucho más en lo ambulatorio. Y tenía en ese sentido también mucho más peso el trabajo preventivo y de promoción de la salud mental. Pero a la vuelta de la beca, digamos, de la formación, que incluyó el periodo de pandemia, yo estuve de hecho también entre otras cosas, por eso me demoré un poco más, porque estuve entre el 2018 y el 2022 en formación, empecé a trabajar en agosto del 2022, ya como especialista, y ya digamos que ya esto no era solo, no basta ya un enfoque puramente preventivo de promoción de la salud mental, sino que ya estamos con problemas de que necesitamos muchos más especialistas. O sea, la brecha de especialistas se notó porque ahora ya no hablamos de salud mental, sino que hablamos de enfermedad mental, propiamente de enfermedad psiquiátrica, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya el concepto de salud mental, que es un concepto más amplio, que incluye la psiquiatría, pero que es mucho más, ¿no es cierto?, multifactorial, multisectorial, como tú hablabas al principio, salud emocional, qué sé yo, acceso a servicios, contacto con la naturaleza, etcétera, bienestar. Ahora ya estamos con problemas mucho más de enfermedad mental instalada en la población y en la población infanto-juvenil de manera bastante dramática. Así que sí, ya es como una segunda pandemia. Bueno, y sabemos que tampoco esta complejidad es ajena a las personas. Todos tenemos algún caso también, o propio, tenemos algún tipo de caso, como tú lo llamas, de enfermedad mental, que es un concepto súper fuerte para quienes no nos movemos en el tema médico, pero se escucha bastante fuerte. Y bueno, preguntarle a Felipe, que nos puede también guiar un poquito, porque esto a propósito de la Ley Integral de Salud Mental del Boletín 17.003. Y a eso, Felipe, me quería preguntar, dada la urgencia de abordar este tema de las políticas públicas, que es el tema que a ti te compete, ¿en qué consiste la ley integral de salud mental? Sí, muchas gracias Javiera, muchas gracias Genoveva. El saludo que también nos han mandado Jaime Eduardo López. Bueno, nosotros tenemos que circunscribir este trabajo del proyecto de ley a la solución que se puede plantear desde el gobierno actual a la problemática que acaba de sincerar Genoveva, porque ella como doctora sabe en ese aspecto claramente la urgencia que tiene. Como lo decías tú también, Javiera, es una emergencia nacional y mundial, ¿no es cierto? Agravada con pandemia. Este proyecto, cuando se lanzó por parte del gobierno, la ministra Aguilera, la subsecretaria Abagley, el apellido se me enredó un poco, disculpen, pone justamente los puntos en el refuerzo de la salud mental en todo el país. Por ejemplo, modificaciones como que no tienen que hospitalizarse los pacientes solamente en hospital psiquiátrico. Por ejemplo, como que no es totalmente, no es tan patologizante la mirada que se quiere instalar o se quiere enriquecer un poco la mirada del modelo de salud, que eso lo puede explicar mucho mejor Genoveva. Pero en el fondo es hacer un poco más asequible la salud mental y darle un carácter urgente. Esto es una prioridad que habló el presidente Boric al comienzo del gobierno y este proyecto ya se está discutiendo, ¿no? Y lo urgente ahora, y por eso que estamos haciendo este podcast, y de cara al Maule y a todas las personas que nos quieran seguir desde cualquier parte, el problema y la urgencia es que estas discusiones llevan tramitaciones que muchas veces son lentas, pero que la idea es que podamos realmente darle una solución desde el punto de vista de la salud pública a esta problemática, porque lo que uno ve es que es muy decidor lo que al principio tú, Javiera, planteabas. Una persona puede estar triste por la vida frente a alguna situación. Ese punto se puede trabajar con la comunidad, con el barrio, con las vecinas que son amigas solícitas, ¿verdad? Con un familiar que puede brindar ese apañe humano necesario y fundamental, la pareja, si es que la persona tiene pareja, en fin. Pero hay situaciones que se van agravando o golpes de la vida que son más fuertes y que las personas no los pueden sobrellevar solas y que acuden a los sistemas de salud
donde sabemos, ¿verdad?, que el conducto es del CEFAM, se deriva al COSAM y no es una atención tan rápida como quisiéramos. Y por lo tanto, hay también problemas con el suicidio, como ya un punto demasiado grave de esta situación, desequilibrios en las personas, alteraciones de los nervios, ansiedad, angustia, estrés. Lo podemos ver podríamos hablar miles de detalles de la vida cotidiana. Y a mí lo que me preocupa es que este proyecto de ley siga su camino hasta transformarse en ley antes de fin de año. ¿Ya? Puedo dejar eso hasta acá porque me interesa que profundicemos también con otras cosas. De hecho, hay en este momento comentarios y quería también solamente dar esa parte, en síntesis, ¿verdad? Que este proyecto de ley lo inició el gobierno y que en este momento la Comisión de Salud del Senado lo pasó a la discusión de sala. Ya fue aprobado por la comisión, perdón. Pasa a la sala. En la sala se discute en general el proyecto de ley. Pero ¿cuál es el problema más importante que tenemos que aclarar acá, que tenemos que profundizar? El problema es que, según los mismos senadores, el senador Flores, por ejemplo, Iván Flores, que es el presidente de la Comisión de Salud del Senado, encuentra que el proyecto está muy débil respecto del tratamiento del suicidio. Hemos tenido suicidios, personas jóvenes, allá mismo en Constitución. Es urgente resolver en un proyecto integral de salud mental satisfactoriamente las prevenciones para los problemas de suicidio que están habiendo. Pero el estar deficiente ese proyecto, entonces la respuesta es reforzamos esa parte desde el Ejecutivo, ¿verdad?, para que quede como corresponde o con un mínimo de recursos necesarios para poder enfrentar este problema. O bien, preferimos seguir el camino alternativo, una moción de senadores que quieren dedicar una ley específica para el suicidio. Pero sabemos que una ley específica para el suicidio va a tardar 1 o 2 años fácilmente de discusión. Porque además no es una iniciativa, no es un mensaje del gobierno, es una moción parlamentaria que depende directamente de las urgencias que da el Ejecutivo. Entonces, ahí tenemos un dilema, yo diría. Y queremos hacer este programa en vivo, este podcast, para la comunidad, de cara a la comunidad, para que participe la comunidad, por la sencilla razón de que este tipo de cuestiones son las que no se conocen públicamente, comúnmente. Pero si necesitamos darlo a conocer, necesitamos recabar opinión de la opinión pública para resolver estas cosas. Para mí, esto tiene que ser una discusión democrática que baje a las comunidades y que podamos, y en este caso uno como candidato, comprometerse a poder por lo menos escribir a la Comisión de Salud, por lo menos escribir en el momento preciso para manifestar una opinión democráticamente trazada respecto de este dilema. O profundizamos el tema del suicidio en este proyecto de ley actual, Boletín 17.003, o dejamos en la ley sin un apartado suficiente para tratar el suicidio y preferimos seguir la discusión con un proyecto específico que va a tardar 2 años más o menos en estar listo, y cuántas personas se pueden suicidar en ese lapso de tiempo, ¿no? Lo dejo así. Javiera, si quieres contrapreguntar o a lo mejor la palabra... Mira, sí quiero contar unas cositas que no veo, pero también yo no estoy viendo los comentarios. Entonces, si tú tienes alguno a la vista y lo quieres dar, sería... bueno, ahí lo tengo. Gabriel Sánchez, saludos de San Clemente, Talca, a todos y a todas. Saludos, Gabriel. Más de 200.000 atenciones en salud mental demuestran que el tema dejó de ser invisible. Las mujeres mayores de 65 son el grupo que más consulta. Bueno, sabemos que las mujeres en general siempre estamos más cercanas a este tema, no solamente porque lo sentimos, sino que también nos preocupamos más de tener una salud mental un poquito más sana y de consultar. Y además, como mujeres, nos juntamos con las amigas y nos contamos las cosas, y también tenemos un pequeño escape a través de ahí. Los hombres son como más reacios a hacer ese tipo de consultas, ya sea por una cuestión cultural, ¿cierto? De no demostrar debilidad seguramente en esas temáticas. Claro, pensar en el suicidio es como ya pensar como en el corolario del tema de la salud mental, como ya lo más grave que puede ocurrir respecto a esta, yo le llamo pandemia, la pandemia de la salud mental, que es bastante invisibilizada, y como dice Gabriel, ya no lo podemos seguir invisibilizando. Eso es bastante evidente. Creo que ya no nos podemos hacer los sordos ni los ciegos con este tema, y pensando también que tienen que haber recursos para este tipo de iniciativas.
Y ahí yo lo que le quiero preguntar a Genoveva, y después quiero retomar otra consulta con Felipe, pero para poder darle el pase también del tema más técnico, que si de la salud mental, claro, tenemos el tema de la depresión, pero también tenemos otros temas que son bastante evidentes u otros síntomas. Por ejemplo, el que yo noto, que es el de la violencia diaria de las personas, de la violencia verbal, de la violencia física, cuando alguien pasó a rozar el auto de otra persona, la otra persona se baja y agarra un bate y quiere matar. Es como que quisiéramos descargar toda nuestra furia con otras personas. Y más de alguna vez hemos conversado de cómo también esta rabia va generando una rabia también en relación a estas elecciones, ¿no es cierto? Donde nos da rabia todo y estamos enojados con todo, y aunque salgan cosas buenas, como que no logramos ver las cosas buenas que puedan salir. Entonces, un poco cómo relacionamos esta salud mental con esos actos de violencia, de alteraciones que todas las tenemos, ¿eh? Aquí nadie se salva de esta emoción. Hoy sí, está muy violento todo, pero ay, yo creo que esto es súper complejo. No sé bien cómo dar mi opinión técnica, digamos, y por dónde partir, pero a ver, se suicidan en Chile más personas que las que mueren por homicidio. O sea, hay más suicidios que asesinatos. O sea, es un problema más relevante porque hablamos de seguridad, ¿no es cierto? Un tema, todo el mundo quiere de seguridad, todo el mundo anda muy preocupado por la delincuencia, sale todos los días en los matinales, todos los candidatos están hablando de seguridad. Y nosotros desde el humanismo, ¿no es cierto?, hablamos más de no violencia, ¿no? De vivir en paz. O sea, yo creo que un poquito también poner el foco sobre el mismo problema, pero hablar de por qué hay tanta violencia. Pero hay mucha más violencia, entonces, individual contra mí mismo, ¿ya? Del individuo contra sí mismo, desde tomando este fenómeno, ¿no? Desde el individuo, de que hay más suicidios que homicidios. Finalmente es una realidad que hay más violencia hacia nosotros mismos que hacia un otro, ¿ya? Hay, de hecho, la tasa en el año pasado, 2024, de suicidio fue de 10,3 por 100.000 habitantes, y la de homicidios fue de tan solo, no, bueno, tan solo igual es, tal vez banalizarlo, por supuesto que igual es una tasa alta, pero de 6 por 100.000 habitantes. O sea, 1,7 más veces suicidios que homicidios, ¿ya? Entonces, eso como también para contextualizar, porque desde ahí entonces hablemos de violencia, pero hablemos de bienestar, de estado de la persona consigo mismo, ¿no? De sentido de la vida, de satisfacción personal, y ahí se mezclan muchos factores que tal vez nosotros podríamos conversar ahora respecto a eso, pero los sociólogos han desarrollado, que se dedican a analizar, ¿no es cierto?, la psicología de las masas, y hay un tema que a mí me parece que topa con la crisis de estos tiempos, que tiene que ver con la ideología del logro, con cuánto el individuo cree y cuánto le enseñamos esto también a nuestros críos, ¿no es cierto? Cuánto el ser humano piensa que con su propio esfuerzo individual, que todo depende de su esfuerzo individual, y que el logro va a estar medido por cuánto éxito finalmente económico o material llegue a poder acumular o incluso tal vez a exhibir, ¿no? Tú hablaste ahí, por ejemplo, del auto, el estatus social, el trabajo que logre, bueno, está todo como, la ideología del logro nos lleva a pensar en eso, pero cuánto yo debo a mi esfuerzo personal para poder lograr aquello que la sociedad me ha prometido y que me ha inculcado que debo lograr, para ser una persona como socialmente incluida y adaptada a este mundo materialista, individualista y exitista. Esa ideología del logro tiene una sombra, porque alguien podría decir, pero eso está muy bien, porque eso promueve, ¿no es cierto?, la competitividad, qué sé yo, el esfuerzo, premia la meritocracia, pero resulta que esconde una vivencia de que, por ejemplo, en un curso el niño número 1 es el premiado, pero hay tal vez, si en un curso de 40, entonces hay 39 que son fracasados. O en el tenis, no sé, porque llega el número 1 es fantástico y salen todos, pero el día que ese niño o esa persona, ese adulto tal vez, fracasa, entonces el que haya uno con logro requiere que hayan 99
fracasado. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos un tema social, donde, bueno, el humanismo y Silo se hace cargo de estas preguntas, ¿no es cierto? Y por eso digo, podríamos hablar horas de eso, pero yo creo que algo de eso hay, ¿no? Porque, entonces, de hecho, el suicidio, que como digo, ha aumentado y hay una tasa súper alta y llamativa, es más frecuente en hombres y es más frecuente en hombres adultos, mayores de 40 años. Entonces, la edad la década entre los 40 y los 50 y tal vez entre los 40 y los 60, que ya vamos acercándonos a la edad jubilar, es la edad más productiva de las personas. Entonces, si tú llegas a esa edad y resulta que perdiste el trabajo, que no te contratan, o que si bien estás haciendo algún trabajo, pero que no te satisface, o que no logras finalmente ese estándar que tú mismo piensas al que debes llegar, eso te genera una neurosis que a través de distintos síntomas, ansiedad, depresión, lo que tú quieras, consumo de drogas, alcohol, te puede llevar a perder el sentido de la vida. Y de respecto a eso, también lo que esconde la ideología del logro es que la persona se olvida de cuánto impacta también el medio, ¿no? Porque somos seres sociales y 99% dependientes de nuestro ambiente, de cómo nos criaron, de cómo nos parieron, de cómo nos tuvieron cómo estuvimos en la guata de la mamá. La psicología prenatal es súper importante. Cómo llegamos al mundo, cómo fueron nuestros primeros cuidados, cuánto nos mimaron, cuánto nos miraron, cuánto nos cargaron en brazos. Y de ahí en más, podríamos hablar también en una charla aparte y varias sobre teoría del apego y todo eso. Entonces, y luego, ya que estamos en política aquí con el candidato a senador, ¿cuánto impacta en el fondo también las políticas públicas, ¿no? La gente ahora, no sé, tiene un sueldo que puede optar un sueldo mínimo que es un poco mayor. De hecho, en el plan de salud mental, el Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027, me parece que son los años, si no me equivoco, se plantea también en los inicios, en el background, así como en la argumentación, cuánto impacta en la sociedad, en los niveles de salud mental, la desigualdad en la distribución de los ingresos, por ejemplo. ¿Cuánto eso impacta? ¿Y a quiénes impacta más? Que son mujeres, personas mayores y niños. Entonces, es todo un conjunto. Claro, a eso uno se enfoca cuando habla de salud mental. Porque, claro, cuando hablamos de psiquiatría hablamos del suicidio, de la depresión, de la ansiedad, de la esquizofrenia, en fin, del consumo de drogas. Pero todo eso tiene un trasfondo que es mucho más amplio. Y en ese sentido, la ley, que si bien no es mi área, ¿no es cierto? Yo no podría decir si está bien, si está mal, si hay que añadirle una parte más, una parte menos. La verdad no estoy tan capacitada para hacer esa reflexión, pero sí la ley propone o señala o afirma, digamos, el espíritu de la ley es la intersectorialidad, ¿no es cierto? Que podamos realmente decir, salud mental no depende de salud solamente, ni del Ministerio de Salud. Salud mental cuando hablamos de salud mental hablamos de educación, por supuesto, el Ministerio de Educación es vital, de seguridad social. El programa Chile Crece Contigo es un programa súper contundente, orientado hacia el bienestar de las personas y de las personas en desarrollo, en particular, de los niños, niñas y adolescentes. Seguridad, por supuesto, la creación del Ministerio de Seguridad y todo lo que se está invirtiendo, tanto en recursos económicos como profesionales, en mejorar la seguridad en los barrios y en las poblaciones. Todo lo que se está avanzando en seguridad de los trabajadores, ¿no es cierto? Reducción de la jornada laboral a 40 horas, mejoría de los salarios, reforma de pensiones, ley Carin, ¿no es cierto? Cuánto somos respetadas las mujeres y por supuesto también los hombres en nuestros entornos laborales, o sea, un sinfín de ámbitos en los cuales el ser humano se mueve y se desarrolla. Bueno, Entonces, la ideología del logro. Es multifactorial, hay muchos factores que inciden en esto, y yo desde esa mirada, igual te tengo que hacer unas consultas después, pero me gustaría saber, Felipe, por ejemplo, que ya está más comprometido con esta temática, no solamente en términos de interés como ser humano, sino que también en términos de políticas públicas como futuro senador, así lo esperamos.
¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es tu mirada respecto a esta misma ley? Porque en el fondo también se habla de participación ciudadana, ¿no es cierto? Yo sé que tu espíritu democrático está siempre presente. Y cuando hay estas discusiones democráticas, ¿cuánto demoran en esto en poder conformar una buena ley? ¿Y cuál es tu mirada respecto a esta ley? ¿Qué es lo que tú prefieres, por ejemplo? Ahí sí, estaba muteado, perdón. Bueno, la verdad es que lo que procedimentalmente a mí me convoca más como candidato y seguirá siendo si quedo electo senador, es que se vea la realidad de los territorios en relación a esta discusión particular del proyecto de salud mental. O sea, ¿es suficiente con lo que está proponiendo la ley? ¿Es suficiente con aumentar la contratación o la formación de especialistas? ¿Vamos a dar abasto o vamos a dar eh, un pasito respecto de lo que en realidad se necesita? O sea, son 3 pasos los que hay que dar y estamos dando en realidad uno con esto. ¿Cómo lo vamos a ver? Una es la opinión de los técnicos, efectivamente, que hay que estar muy dedicado a eso, muy especializado en eso, como lo señalaba Genoveva, pero otra forma de saberlo es un diagnóstico territorial efectivo. Entonces, la forma de trabajar que en este proceso de campaña yo he llevado tiene que ver con un mapeo. Entonces, a mí lo que me gustaría es que las personas, considerando que son temas súper sensibles, los temas de salud mental, que son confidenciales, pero siempre se puede marcar, ¿no es cierto?, en los territorios, lo digo marcar porque tengo un mapa de incidencias como un instrumento de participación ciudadana. Y eso es lo que a mí me gustaría. Me gustaría que las personas pudieran señalar que hay una persona que está abandonada, que está con problemas de salud mental, que en un edificio, departamentos, hay un vecino que está con problemas de salud mental y de repente la gente no haya que hacer, llaman a salud, ellos tienen una seguridad propia del sistema de salud, un CEFAM, por ejemplo. A veces no basta con eso. Una persona que tiene rasgos pirómanos quiere prender fuego, pone en peligro todo el departamento, todo el conjunto. Una persona que sufre de violencia, el violentador que violenta a una persona. Hay un desequilibrio evidentemente ahí, pero todas esas cosas no las habla la prensa. O sea, la prensa lo dice cuando ya está la desgracia encima, ¿no? Cuando la persona o se suicidó o cuando la persona cometió un acto de violencia intrafamiliar. Vamos a tener un encuentro maulino sobre seguridad también, pero por el momento, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Reitero, es que la gente pudiese trabajar de la mano con un senador, en este caso mi persona. ¿Ver? Yo me dispongo a eso, a trabajar de la mano con la realidad tal cual es. Porque a veces las estadísticas están desfasadas, ¿no? 1 año, 2 años atrasadas, porque además es difícil poner todo al día, es difícil organizar la información a la hora de discutir un proyecto de ley. Entonces, si yo estuviera en esa discusión ahora, yo me valdría de lo que la gente anota en el mapa de incidencia y reportes comunitarios, ¿no? Que es decir directamente, la misma persona puede levantar su problema ahí, en ese mapa. Yo les voy a mostrar ahora, voy a hacer el esfuerzo por mostrar para que ustedes vean cómo estaría trabajando. Me interesa cómo mostrar eso. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Está cargando, sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, esas burbujitas o gotitas de agua que se ven ahí, ¿no es cierto?, que están muy concentradas en la zona central de la región, ¿no? Provincia de Talca principalmente, corresponde a distintas situaciones de problemas que la misma gente ha subido. Por ejemplo, aquí hago clic, Centro Comunitario para dar opciones de cultura a niños, jóvenes y adolescentes, ¿no? Infraestructura, urgente rediseñar el puente de San Vicente. La gente misma puede desarrollar estas demandas, ¿no? Desarrollo cultural. No existe en Talca un ente que haga conexión entre la municipalidad y los espacios culturales de origen autogestivo, ¿no? Y así sucesivamente ustedes pueden ver, acá hay un posteo de salud muy interesante que quiero leerles. Dice HRT, falta de especialistas, se refiere al Hospital Regional de Talca, falta de especialistas. A, B,
becas para especializaciones médicas. C, ambulancias. D, capacitación al personal. E, equipos clínicos modernos. F, aumento de infraestructura. 2, clínica de salud mental. A, sin infraestructura propia. B, falta de especialistas. C, equipamiento clínico. 3, adultos mayores. A, clínica geriátrica. B, aumento de LEAM. Casas de acogidas. C, asistencia y acompañamiento permanente en general para todas las áreas de salud. Hay que realizar una inversión importante. Entonces, la metodología de trabajo como candidato al Senado está estrictamente apegada a este mapa que acabo de mostrarles como ejemplo. O sea, a mí me encantaría en cada discusión, no solamente en este proyecto de salud mental, en cada discusión tener el diagnóstico realista, porque uno confía en el fondo en lo que vaya a decir el vecino o la vecina. Hay una confianza, pero también hay una parte de encuentro con los vecinos, con las vecinas, con la comunidad, porque es importante que esto se discuta, porque es la única manera de saber si en el fondo la ley va a dar abasto, va a dar el ancho o no. Porque si sabemos que en la realidad misma la cuestión es mucho más difícil, entonces tenemos que poner con fuerza la pregunta ahí en la discusión y tenemos que hablar de presupuesto. Porque si no hablamos de presupuesto o si hay fuerzas políticas que quieren solo bajar el presupuesto, ¿verdad? Porque quieren achicar el Estado, que se contrapone con la realidad que necesita cada vez más inversión de parte del Estado en los hospitales públicos, en los hospitales psiquiátricos, en la atención de los COSAM. Hacen falta más COSAM y no estamos viendo esa realidad, entonces nos estamos engañando, ¿verdad? Y de ahí vienen las desilusiones, las quejas y las críticas contra la política. Pero hay que entender por qué se producen esos problemas, ¿no? Entonces, ahí yo voy en ese sentido a responder en esa parte, Javi. No tengo toda la respuesta respecto del actual proyecto, pero sí me preocupa que decidamos con participación ciudadana, así que llegan comentarios, me parece que han llegado más comentarios, que decidamos en el fondo qué es lo más conveniente y necesario en relación a si hacemos una nueva ley, como presentaron esos senadores en la moción, específica para el tema del suicidio, ya que estábamos hablando de ese tema tan grave, o el gobierno a lo mejor manda otra indicación, le pedimos al gobierno, esto a través de los parlamentarios vigentes, ¿verdad? Porque uno es candidato, ¿no? Pero ese es el rol que debiese, creo que lo que debería pasar, es que se diga, a ver, sea un poquito más exigente, detengámonos en este tema, enriquezcámoslo como corresponde y como se merece la gente que está con graves problemas de depresión, que está pensando en el suicidio, que está ocurriendo todos los días. Esta es una cuestión, el Maule tiene unas cifras altísimas de suicidio, ¿no? Sobre todo en población juvenil. Nos preocupa, nos preocupa. Para mí no es lo mismo enriquecer el actual proyecto de ley, pero sacarlo de aquí a diciembre, ¿verdad? Que irnos por el lado de la ley específica del suicidio, que va a tardar 1 o 2 años más en discusión. Sabemos que así el promedio de la discusión es 2 años. ¿Y cuánta gente se va a suicidar? ¿Y qué estamos haciendo para evitar que eso ocurra? ¿Cuántas víctimas va a haber? Esa es la pregunta que yo dejo. Quiero leer también, antes de pasar la palabra a Javiera, porque creo que también le quiere preguntar a Genoveva. Ya. ¿O una opinión? Llegó acá un comentario de Álvaro León Benavides. Muchos saludos para él. Muchas gracias, interesante. Esto debe motivarse e impulsarse en los programas de educación junto a profesores, alumnos y apoderados que se estudie el tema. Se motive a todos los alumnos con variados logros, aunque sean pequeños, a hacer reconocimientos públicos que motiven y no, como dice la doctora, solo el primer lugar. Incluso para adultos, generar problemas en TV como espacios culturales. Muy buena resonancia ha tenido en voz de Álvaro. Lo que decía Genoveva es muy real. ¿Cómo hacemos para que las personas no se sientan derrotadas o frustradas si no ganan el primer lugar, especialmente si hablamos de niños y jóvenes? Sí, es que, bueno, yo ahí como que quería un poquito así, es que, porque a propósito del comentario anterior que leíste, que es muy detallado, ¿no es cierto?, que en el HRT falta tal y tal cosa, y en clínicas de salud. Entonces, lo que pasa es que en salud pública, yo no soy salubrista, pero tuve un ramo de salud pública, y me quedó muy claro una cosa que en salud, todo el mundo lo sabe, en medicina, que es, si tú inviertes al final de la cadena, cuando la gente ya está enferma, gastas mucha más plata
y no resuelves el problema, porque siempre tienes gente entrándote que se está enfermando. En cambio, si un Estado robusto, digamos, sano, que funcione bien y que esté bien pensado y que pueda administrar inteligentemente sus recursos, invierte en prevención y promoción. Prevención y promoción es lo que decía, que es multisectorial y que está muy bien expresado en el espíritu de esta ley. Entonces, tú no vas, o sea, esa cosa de hacer una ley especial para suicidio, yo, como te decía, no tengo como las competencias para decir si está bien o está mal, no soy legisladora y menos abogada, pero en realidad fijarse así como en el último consecuencia de la cadena de una persona que está, o de muchas lamentablemente personas que lo están pasando mal, es como, no sé, para poner en una analogía, ¿no? Como ir a la consecuencia final en el fondo. Entonces, de esa manera no vamos a mejorar el problema. El problema lo podríamos, por lo menos, no sé si mejorar totalmente, pero sí lo podríamos como enfrentar de una manera más inteligente, es mejorando la calidad de vida de las personas de manera integral, como por decirlo de una manera como amplia, ¿no? Hay un tema súper importante en educación, ¿no es cierto? Yo soy de las personas que piensa que el sistema educativo que tenemos hoy en día en nuestro país está obsoleto en cuanto a método educativo, tal vez no en cuanto a conocimientos ¿no es cierto?, contenidos que se le imparten a los estudiantes, pero sí en cuanto a método. Los niños permanecen sentados, ¿no es cierto?, de 6 a 8 horas diarias, escribiendo en un papel, hay muy poca reflexión y los resultados están a la vista, ¿no es cierto? Yo no me acuerdo en este momento cuál es la estadística, pero un determinado porcentaje, alrededor del 40% de los chilenos, no entiende lo que lee, ¿no es cierto? Hay un problema serio con matemáticas, por lo menos los niños y adolescentes que se atienden conmigo, la mayoría tiene problemas importantes con matemáticas. La ciencia y la tecnología en Chile le ha costado salir adelante, pese a que hemos avanzado mucho en educación universitaria. La calidad de los estudiantes universitarios, yo esto lo hablaba con distintos docentes universitarios, la calidad del estudiante universitario ha bajado, ¿no? Además tenemos muchas carreras universitarias para las cuales en este momento ya no hay mercado, porque esta cosa de que el mercado va a regular termina no pasando. Entonces hoy en día tenemos muchos profesionales de la salud, por ejemplo, desempleados, enfermeros, kinesiólogos, etcétera, psicólogos. Entonces, bueno, hay como hartas cosas que habría que planificar mejor, ¿no es cierto? Si es que nuestro país tuviese yo soy optimista y creo que va para allá, pero por supuesto que también tengo ahí la alarma puesta de qué pase cuando asuman eventualmente el gobierno personas que pretenden recortar el gasto fiscal de una manera tan importante como lo han señalado, considerando que, por ejemplo, en salud el 80% de los chilenos está adscrito a FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Salud. Entonces, es bien curioso cuando esas personas que se atienden, en este caso conmigo, por ejemplo, en el sistema público, con todos mis colegas que trabajamos en el sistema público, que por supuesto que somos el grueso, porque en Chile el sistema público es lo más robusto, las clínicas son muy escasas porque en realidad la gente que tiene acceso a la parte privada en salud es poca. Y es muy caro en salud mental, olvídate, una hospitalización psiquiátrica es impagable por el 90% de los chilenos. Entonces, toda la gente se atiende por FONASA, ¿no es cierto? Que hoy día es gratuita la hospitalización y los tratamientos hospitalarios de FONASA son gratuitos para todos los tramos de FONASA desde el primer año del gobierno del presidente Boric. Pero ¿qué va a pasar cuando cambiemos el gobierno, tal vez, y se reduzca todo este presupuesto? Pues, y entonces, de nuevo, la gente va a estar cada vez más atochada, con más problemas sociales, porque por lo tanto más enferma, tal vez tengamos un nuevo pic de violencia, como yo decía, hacia el propio individuo. ¿Y cuáles van a ser las respuestas ahí? Más gastos finalmente, más gastos, más UCI, más especialistas que no vamos a alcanzar a formarnos. Entre paréntesis, yo soy especialista ministerial, o sea, yo recibí una beca ministerial y estoy devolviendo mi beca ministerial también al servicio público. Esa es la manera en la cual nos formamos los médicos en el país.
Y también hay que decir que han llegado muchos especialistas que han venido a resolver gran parte de nuestra brecha, han llegado muchos especialistas extranjeros, y en ese sentido yo soy siempre defensora de mis colegas migrantes, porque, de los migrantes en general, pero también haciendo el punto, porque a propósito de la seguridad se habla mucho de la migración, pero nadie da cuenta de cuánto nos han ayudado los especialistas extranjeros a resolver las brechas que teníamos en la lista de espera en salud. ¿Ya? Entonces, bueno, eso yo creo que es importante en nuestra área mencionarlo. Pero para resumir, Felipe y Javiera, y bueno, todos los que nos están viendo, escuchando, los determinantes sociales de la salud es a lo que el país, desde el punto de vista humilde mío, que como les digo, no soy salubrista, pero algo sé de salud pública, y cualquier salubrista lo va a decir, es invertir en calidad de vida de las personas y las comunidades. Sí, bueno, gracias, Genoveva. Antes que se me acabe el tiempo, ¿aló? No sé si me va un poquito la señal. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí se Sí se escucha bien? escucha, Ya. sí. Sí, mira, antes que se nos acabe el tiempo, porque nos quedan un par de minutitos, se me quedan hartas preguntas y hartos comentarios en ese sentido, porque quiero hacer, antes de dar paso a las palabras finales, dentro de una reflexión personal también, hace mucho tiempo, y hablando, cuando tú hablas de lo comunitario, Genoveva, y algo que también yo tengo súper presente, porque también hablaba de esto de la ideología del logro, de la ideología del individualismo finalmente, que en el fondo la gente también se deprime porque tiene ese miedo de tener que luchar solo contra el mundo. Entonces, cuando uno también se encuentra en dificultades, lo que más quiere es apoyo de otros y de otras, porque somos tribus, somos entes que nos desarrollamos con personas, con otros seres humanos y seres humanas. Entonces, es complejo porque cada día nos bombardean con el tema del individualismo, que te tienes que salvar solo. Y solamente si tú puedes, vas a salir adelante. Pero en realidad, cuando mejor desarrollo hemos tenido es cuando la familia, por ejemplo, se compromete en un montón de objetivos dentro de los logros también de sus hijos. Imagínate eso, los hijos tener esa sensación de estar solos, luchando contra el mundo. Esto lo hago desde lo fractal también, ¿no es cierto? Desde la sociedad también en su masa. Y entonces ahí vuelvo al tema de lo comunitario, de qué manera también lo comunitario vuelve a ser esencial. ¿Y por qué lo comunitario? Porque nos volvemos a encontrar, nos volvemos a mirar, volvemos a sentir que somos importantes dentro de esta comunidad, dentro de nuestro propio territorio. Y eso también nos da más seguridad y creo que nos da más herramientas para enfrentar ciertas complejidades emocionales. Y dentro de eso, en algún momento tuvimos la idea el año pasado, dentro de lo que yo ejercí como concejala, era una especie de SAMU emocional, pero era mucho más integral, que era una manera de desarrollar un centro comunitario, un centro gratuito y abierto para poder abordar temas que eran más que mentales, emocionales, como una primera alerta, como una primera eh, entrada para poder abordar un tema de salud mental. Por varias razones. Una, porque tal vez bastaba que nos juntáramos. Y dos, mientras se espera toda esta parafernalia que de repente falta en la salud mental, donde no hay especialistas, para poder también hacer cierta espera más agradable hasta que alguien consigue una hora para un psiquiatra, por ejemplo, o una psiquiatra. Entonces también hay que preguntarle a los dos antes de cerrar el programa, también de esto mismo, desde la cultura, desde el arte, desde el deporte. Tú hablabas también de todo un abordar desde lo integral para el desarrollo del ser humano, qué tan importante es. Y lo otro que quería preguntarte también, que no veas si me puedes solamente responder brevemente en algún momento, ¿cuánto pesa lo cultural y lo biológico en nuestro estado emocional y en la depresión principalmente? Y y a Felipe, ¿cómo abordamos también el tema de los recursos? Aunque ya lo hemos comentado, de que si el Estado es más robusto, también tenemos posibilidades de que eso se pueda abordar de una manera más eficiente para las personas. Pero también, ¿cómo conseguimos más recursos para eso? Genoveva, bueno, y como para ir despidiendo también, si pueden ir también resumiendo las ideas. Bueno, Javi, lo que tú mencionabas de los primeros auxilios psicológicos, en el fondo, eso como un SAMU emocional, eso está súper bien. De hecho, hay políticas o hay, no sé si la palabra política es como estrategias, digamos, de salud, de formar
a personas de la comunidad en primer auxilio psicológico y en una cosa que tiene una frase, una palabra en inglés que es gatekeepers, como una especie de referentes en términos de suicidio, ¿no? Porque en las escuelas, en, qué sé yo, en carabineros, en bomberos, gente que pueda en el momento en que una persona está, pucha, en el borde, en la baranda del puente o en una crisis emocional, señalando que se quiere quitar la vida, por ejemplo, que haya personas que estén de algún modo entrenadas para ayudar a la persona afectada a resolver esa situación. A ver, voy a leer lo que dice Álvaro León, apreciada Genoveva: todas las acciones son precedidas por las emociones. Excelente día trabajar esas causas y alimentar las emociones positivas. Sí. Y en ese sentido, Javi, reforzar lo que tú dices, que somos en el fondo seres sociales y diseñados biológicamente para apegarnos. ¿Ya? El ser humano nace con un cerebro que es como una plasticina, bueno, no es tanto como una plasticina, ya no se imaginen, pero sin mayor definición, sin una forma definida. Y la forma finalmente la va a ir tomando de acuerdo al ambiente. ¿Ya? Y el ambiente, principalmente el ambiente social, la relación con el cuidador o cuidadora primaria. Eso es como el principio y luego eso se va generalizando a los otros vínculos que la persona vaya desarrollando, pero el molde va a ser estas primeras relaciones vinculares. Y la regulación emocional es, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, es el 100% de las veces una corregulación. Entonces, por eso es muy bonito lo que tú dices de este SAMU emocional, el tema de los primeros auxilios psicológicos, o sea, porque yo si estoy muy mal, si estoy muy triste, si estoy muy ansiosa, si estoy muy angustiada, yo necesito a un otro que me ayude a salir. Bueno, así que eso es vital que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque no vamos a salir de estas situaciones solos, ¿no? La persona cuando a mí me dice, no, yo me guardo las cosas, no me gusta comentarlas, ahí yo me asusto. Eso, o sea, yo pongo esa misma cara tuya, Javi, claro. Ahí me asusto, porque eso es pocas herramientas, eso es tener pocas herramientas. Y no me acuerdo cuál era el otro que me habías preguntado, lo de lo biológico. En ese mismo sentido, claro, el ser humano viene, como para cerrar con eso, claro, lo biológico como lo genético versus lo ambiental. Claro, por supuesto que los niños, las personas cuando al nacer vienen con un temperamento, ¿no? Que un poquito el temperamento es como la expresión del carácter que viene determinado genéticamente. Pero ya se sabe mucho respecto a la epigenética. Entonces, cómo el ambiente modula también la expresión de los genes que las personas traemos. Entonces, nuestros genes no son... bueno, del genoma humano de hecho tiene, no me acuerdo en este momento cuántos pares de bases, pero miles, así 96.000, es muy abultado, pero finalmente lo que se expresa es un porcentaje muy pequeño de eso. Y lo que se expresa está determinado por el ambiente. Claro. ¿Ya? Y como eso que no estamos escritos en piedra finalmente. no está escrito en piedra, exactamente. Y el ambiente lo va modulando permanentemente a lo largo del desarrollo y del curso de vida. Bueno, la ley integral de salud mental también le pone mucho énfasis al tema del curso de vida. Entonces, por eso es tan importante lo que yo señalaba, bueno, no sé si porque no quiero decir es tan importante lo que yo decía, me suena muy autorreferente, pero en el fondo que le pongamos atención a los determinantes sociales, finalmente, a cómo la gente vive, a cómo la gente se relaciona, qué es lo que las personas esperamos de nosotros mismos y de los demás, qué es lo que esperamos de nuestra sociedad, claro, porque si seguimos viviendo en una mirada individualista de que yo me rasco con mis propias uñas y que el de al lado no me importa, y que lo que le pase al de allá es un otro, no soy yo, tanto en mi escuela, en mi lugar de trabajo, en el barrio en el que vivo, en mi vecindario, en fin, no voy a estar viendo la realidad realmente. No voy a estar viviendo la realidad. Esa no es la realidad. La realidad humana es que somos tribu, como tú dijiste, es que estamos biológicamente diseñados para apegarnos y para corregularnos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y referente a los recursos, Felipe, ¿cómo hacemos para poder cumplir con todas estas expectativas finalmente? Sí, efectivamente, Javi, el tema de los recursos que lamentablemente en Chile tenemos una situación que está un poco polarizada, ¿no? Entonces se llega a cuestionar tanto las cosas que se hacen, no se reconocen las cosas buenas quizás por cuestiones de antipatía.
Nuestra es que salud emocional. tiene que ver con lo emocional, exactamente. Mala salud emocional, necesitamos detestar a alguien siempre o algo, y eso nos hace alejarnos de lo objetivo, de lo real, de lo necesario para todos, para el bien del país al final. Porque si tenemos gente que está mal, tarde o temprano esa cuestión va a reventar y va a perjudicar lo que está bien, ¿verdad? Entonces es urgentísimo el compromiso con la salud mental, con la salud emocional también, como yo suscribo absolutamente lo que dice Genoveva, lo que dice tú, Javi, y quiero que se sepa que ese es mi compromiso, que esa es mi línea de trabajo, con participación ciudadana, como lo expliqué delante, porque para nosotros, desde el humanismo, es lo primero, es el ser humano, ¿no? Y el bienestar interno del ser humano, además del externo, ¿verdad? Además de la importancia de la economía, del trabajo, del estudio, de las relaciones sociales, de los pasatiempos, todo eso es ultra importante que nosotros estemos bien por dentro, y si eso no está pasando, entonces tenemos que juntarnos, tenemos que conversarnos, reunirnos en ese sentido. Las mujeres dan un tremendo ejemplo, se reúnen, se juntan, hacen actividades, se autosanan, es una cuestión muy, muy importante. Ahora, yo quería, bueno, para cerrar el tema del presupuesto, lamentablemente no hay un gran consenso, un gran acuerdo nacional en relación a las inversiones, al tamaño del Estado. Unas fuerzas políticas quieren menos Estado, quieren menos presupuesto, uno recorta 6.000, el otro dice que son 15.000. Espantoso. O sea, lo que necesitamos es realmente invertir en nuestra gente. Si es esa la discusión, es nuestra gente. Y para eso se necesita inversión. Ahora, va a depender cómo quede conformado el Congreso, quién sea el nuevo gobierno, pero yo esperaría que tengamos un mínimo común de acuerdo en relación a estos temas humanos, humanitarios, ¿no? Hay mucha gente que lo está pasando mal, mucha gente que toma decisiones equivocadas, o cae en la droga, o en el alcohol, o se suicida, o se deprime, o se quiere ir, o se encierra. Ya lo hemos dicho, lo hemos hablado brevemente en este programa de una horita, es algo hemos podido hablar, algo también el público ha participado en este sentido, reforzando siempre todas estas ideas. Es de primer orden esta necesidad. Pero veamos bien, trabajemos más de cerca, sigamos con este tipo de encuentros, que se generen debates en todo el país, en toda la región del Maule, porque hace falta eso, hace falta hablar de los problemas, hace falta ponernos de acuerdo, profundizar de repente algunas cosas para llegar a algunas claridades que finalmente abran el camino al bienestar. Y quería además agregar algún antecedente que tiene que ver con esta misma discusión, que es una noticia. Pirque inauguró el primer espacio de encuentro comunitario de salud mental en Chile. Un espacio de encuentro comunitario. Eso se hace en un domo que está adosado al CEFAM allá en Pirque. Son 2 domos. Y eso es un proyecto piloto que tiene este gobierno. Ya hay que actualizar la información para ver cómo ha ido, pero a mí me parece que es una solución bien interesante porque la gente se encuentra ahí, hacen talleres de arte, cultura, de terapias alternativas. La Y eso, Municipalidad de Quilicura también tiene una buena iniciativa. ya, exacto, la de Quilicura. Hay iniciativas que son la antesala de la salud mental, que perfectamente puede una persona que tiene una hora en el COSAM, que tiene que esperar 3 semanas, un mes. Mientras tanto, es importante que asista a estos centros comunitarios, estos centros de bienestar. El tema es que quiero enfatizar es que hace tanta falta un acuerdo grande sobre estas materias que uno no puede menos que lamentar que estas sean iniciativas muy escasas, muy ocasionales, y no sea una política pública nacional para todo el país por igual, establecido, financiado, que nadie lo cuestione, oye, que cerremos este programa. No, que sea establecido, hay suficiente antecedente respecto a los problemas de salud mental en Chile, que ameritan un financiamiento sostenido de profesionales para trabajar en esta intervención de salud mental urgente, en todos lados. No podemos hacer que en Pirque se hizo y después en el resto de Chile, en la región del Maule, no hay nada de eso. Eso no podemos seguir con picadillos, ¿verdad? Con cositas así como con pinza. No, esto en mi apreciación, ¿verdad? Tiene que ser política regional, nacional, ¿ya? Y lo otro que también quería poner un poco de relieve, algunos antecedentes respecto de
la salud mental en la región del Maule. Tenemos que hay un volumen de atención, ya lo decía nuestro auditor Gabriel Sánchez, más de 200.000 atenciones de salud mental hay en la región. ¿Ya? Esto es un informe del Servicio de Salud del Maule, una proyección a este año 2025. Los grupos de mayor riesgo y demanda corresponden a adultos, mujeres y adultos mayores, ¿no? En la región del Maule. También la fuente del Servicio de Salud del Maule. Los diagnósticos prevalentes en este aspecto son: 1, el uso de sustancias como alcohol y drogas; 2, trastornos ansiosos como la agorafobia; y 3, trastornos afectivos como una depresión mayor. Esos son los diagnósticos prevalentes más fuertes acá en la región. Y el riesgo infanto-juvenil, 400 niños, niñas, adolescentes en riesgo de suicidio, ¿no? Existe un proyecto, es muchísimo. Y hay un proyecto que conocemos al autor, ojalá algún día pueda estar con nosotros en uno de estos programas, que es el proyecto Mental Maule, ¿no? Que viene de la Universidad Católica del Maule. Pablo Méndez es el psicólogo especialista en eso, y que es un sistema de monitoreo y que puede anticiparse a los suicidios porque funciona a través del chat, ¿no? Es como un índice de alerta que tiene. Como un índice de alerta, exactamente. Y eso se iba a hacer un trabajo en conjunto con el DAEM de la Municipalidad de Talca. No estoy al tanto si eso se efectuó realmente, si se está efectuando. Sería muy interesante saber cómo se está avanzando con ese proyecto y cómo eso también se pudiese replicar en todas las comunas del Maule, ¿no? Porque esto, insisto, en la misma idea de que lo que funciona en un lado, hagámoslo, generalicémoslo, ¿no? Generalicémoslo y evaluemos en 4 años más si anda bien, si anda regular o si anda mal, pero no estemos con estos cuestionamientos, estas cortapisas que finalmente hacen que se trabaje muy, muy de a poco. Y la soledad percibida, por ejemplo, aquí hay un dato: sí. 1 de cada 4 personas en la zona centro se siente sola. En la zona del Maule, estamos específicamente hablando. Yo, con los adultos mayores, es más grande todavía esa sensación. Claramente. Y por eso es que es más común y uno puede ver con más claridad que hay organizaciones de adultos mayores que funcionan muy bien, ¿no? Los clubes de adultos mayores, por ejemplo, los CAM, son realmente ejemplares. La gran mayoría de esos clubes se juntan su plata, postulan a proyectos públicos en las distintas municipalidades, son amigos, tienen problemas, pero en el fondo se mantiene una comunidad, salen a pasear, están dando un tremendo ejemplo a las personas mayores y están dando una solución al problema que recién planteamos también. Y en la MUNI están los SEAM, los centros de atención los SEAM, exactamente. Sí. Entonces, eso quería relevar antes de terminar el programa, pero no vamos a poder terminar todavía porque hay otro comentario de Gabriel Sánchez. Hoy casi no me veo. A ver, ahí. Lo leo yo, lo lees tú. Debemos salir de las visiones cortoplacistas por intereses partidistas y mezquindades y saltar a una visión país a largo plazo, 20, 30 años, que independiente de los colores políticos que gobiernan estos acuerdos, no se tocan porque trascienden a los partidos. Es por un bien mayor, un bien país. Así también para la educación y la salud, ¿no? Es un refuerzo. Cuando estemos de acuerdo que el ser humano está por sobre el capital, yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Sí. El ser humano es por sobre cualquier otro interés. Sí. Bueno, vamos por esa línea. Esperamos llegar a una representación de toda la gente que piensa lo mismo, que sabemos que no es mayoría, pero importante enriquecer la discusión con estos puntos de vista. Bueno, se nos hizo cortito el tiempo, eran 45 minutos, nos pasamos un poquito, y queremos invitar a 2 otros conversatorios que vamos a tener, que es sobre seguridad y educación. Así que ahí vamos a estar informando oportunamente. Desde ya, obviamente, agradecer la presencia de Genoveva de la O, de Felipe Durán, médico psiquiatra Genoveva, Felipe, candidato a senador por la región del Maule. Tenemos ahí 2 excelentes personas, 2 excelentes visiones también desde el humanismo. Así que esperemos poder también tener aprecio por las personas también que quieran y que aprecien este tipo de temática y que quieran apoyar también esta candidatura. Yo lo digo también desde lo personal porque estas ideas no se pueden quedar en letra muerta, no se pueden quedar aquí dando vueltas, sino que lo tienen que tomar personas que estén pendientes y estén comprometidas con esta temática, desde lo humano.
Así que muchas gracias, nos estaremos viendo en otra ocasión y gracias por las palabras de Gabriel que nos ha estado acompañando durante todo el conversatorio. Y otros amigos también, ahí salió Jaime y Álvaro, y otras personas que seguramente después van a escribir sus mensajes cuando vean posteriormente este Sí. conversatorio. Y agradecer, Javi, disculpa antes de cerrar, los me gusta que han emitido Serpa Karen, Álvaro León Benavides, Tomás, senador por el Maule, que es mi compañero de lista, que va candidato también a senador de Acción Humanista, y Panchi Panchi y Masi Alejandra. A todas ellas y ellos un gran abrazo también. Muchas gracias. Saludo a la Karen Serpa y a la Maciel Torres, La compañeras de trabajo mío y funcionarios de salud mental, sí. Genial. La Bueno, Constitución. Sí. un gran tema, un gran tema. Y siempre es poco tiempo para abordarlo. Sí, siempre es poco tiempo. Falta. Se me vienen un montón de ideas, pero ojalá hayan más momentos, Felipe, para que puedas trabajar por la salud mental de nuestra querida región. Cuenten con eso en nuestra forma de trabajar. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Paz, fuerza y alegría para todos. Paz, fuerza y alegría. Cariños. Chao, chao, Javi. Gracias. Chao, chao, que no. Chao, Felipe. Chao, Felipe. Chao, hasta pronto.